Ok, muy buenos días. Mi nombre es Vanessa Estefanía Toala Párraga. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho. Mi docente tutor es el magíster José Alejandro León y esta es la materia de Practicum 2, proyecto de vinculación con la colectividad, con el tema de garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. Ok, vamos a proceder. ¿Lo visualizan? No, no. Listo. Ahí sí. Este es el tema, garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. Veamos la problemática jurídica de la sociedad. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas que permitan conocer la realidad social y se pueda contribuir en cambios sustanciales mediante la constitución de la ciudadanía. ¿Qué son los grupos de atención prioritaria de los jóvenes? Son aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su condición social, económica, cultural, política, edad, origen étnico. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es promover el respeto de los derechos de los jóvenes. ¿Cuál es la importancia de estos talleres? Estos talleres dan a conocer la sensibilización o capacitación que permitan a dar a conocer los derechos que le pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Si nos superamos a nosotros mismos, podemos superar un país. Recuerden eso. La Constitución del Ecuador. Se presentan los derechos que constan en el capítulo tercero, Derechos de los grupos de atención prioritaria, del título 2. Está amparado dentro de la Constitución del 2008. En la sesión segunda, jóvenes artículos, en el artículo 39, que nos indica, el Estado garantiza los derechos de las jóvenes y los jóvenes promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas, programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios públicos. En el mismo artículo se refiere que el Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantiza educación, salud, vivienda, recreación, deporte y libertad de expresión. Asimismo, el Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones dignas mediante la capacitación. El Ministerio de Relaciones Laborales ha coordinado la ejecución de cursos de capacitación gratuita para adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad. El objetivo y vinculación de mejorar la empleabilidad de este grupo de atención prioritario para insertarla en el mercado laboral y tiene apoyo de varias organizaciones vinculadas a la inclusión social. Bueno, tenemos que recordar que esto se está amparado en la Constitución del 2008 del gobierno de Rafael Correa. Bueno, como ley secundaria he elegido la Ley de Juventud, que fue expedida en octubre del 2001, el 17. El artículo 1 nos indica que en el ámbito de la aplicación, la presente ley reconoce las particularidades de los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios ya existente en el eje del sistema jurídico que promueven el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen los deberes y obligaciones. Este artículo establece que para efectos de esta misma ley se considera joven, recuerden esto, se consideran joven todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad, justamente la edad que tenemos nosotros, los que están presentes aquí en el taller. ¿Cuáles son los objetivos de la ley secundaria? Reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos, involucra a la población juvenil en proyectos sociales, culturales, civiles, políticos y económicos, tanto a nivel individual como colectivos. ¿Cuáles son los beneficios de esta ley? Se crean organismos para la juventud para que puedan participar en tomas de decisiones, asuntos de intereses de los jóvenes. Se crean instancias donde los jóvenes son elegidos por voto universal y de esta forma se crea buenos líderes. Creo que alguno de ustedes conoce esos beneficios, ¿verdad? Asimismo, he elegido el artículo 4. Me parece muy importante la igualdad ante la ley y no discriminación. Las normas de la presente ley, los derechos y garantías se aplicarán a todos los jóvenes de manera independiente, a su condición familiar, social y cultural, religiosa, económica, racial, étnica, filiación política, opción sexual o cualquier otra condición.
personal o la de sus padres o representantes legales o responsables. También me parece muy importante el artículo 8, equidad de género. Este es un tema demasiado importante que creo que hoy en la sociedad todavía se sigue viendo que no existe esa equidad de género. Todas las políticas y programas y proyectos que se desarrollen en relación a los jóvenes deberán promover la plena vigencia del principio de equidad de género, entendiendo por tal el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres. Se prohíbe toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el goce o el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. Creo que hoy en día todavía se tiene que trabajar mucho más en este tema, debido a que existe en lo que es lo laboral, todavía no se ve esa equidad de género. El artículo 10 habla sobre la diversidad de los pueblos. Se reconoce las particularidades de los jóvenes pertenecientes a nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatorianos y su derecho a vivir de acuerdo a sus prácticas culturales. En ningún caso esas prácticas culturales pueden ser violadas. Los derechos de los y las jóvenes. Otra ley secundaria que he elegido son las políticas públicas. El artículo 12 nos indica que la definición de políticas. Las políticas de promoción de los derechos de los y las jóvenes son un conjunto de directrices de carácter público, emitida por los organismos competentes, dirigidas a asegurar la vigencia de los derechos de los jóvenes. En la definición de las políticas de juventud siempre se deberá contar con su participación, ya que de manera directa o a través de organizaciones que se constituyan de conformidad con la ley. Vamos a ver las políticas públicas que elegí. La garantía al acceso al primer empleo. Creo que ustedes han de haber escuchado hablar sobre esto. El organismo que lo creó es el Ministerio de Trabajo. Han sido beneficiados 15.884 jóvenes ecuatorianos desde el 2007 al 2017. Promover la política pública del empleo juvenil a través de la ubicación de jóvenes estudiantes en pasantías en el sector privado y prácticas profesionales en el sector público, con la finalidad de brindar la primera experiencia profesional y potenciar las oportunidades de empleabilidad. Creo que muchos de ustedes ya de haber pasado por este primer empleo o están cursando esta es una política pública. He elegido otra política pública que también pueden recordar. El proyecto de educación básica para jóvenes y adultos. Lo creó el organismo del Ministerio de Educación que lleva titulado Todos ABC. EBGA es el Programa Nacional de Educación Básica. Esta campaña tiene el título de Todos ABC, Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato, Monseñor Leonidas Proaño, para lograr que los jóvenes y adultos con atraso escolar o en situación de escolaridad inclusa, que son parte de los grupos vulnerables también, excluidos del sistema educativo y del modelo económico, social y político, tengan la oportunidad de concluir los estudios en diferentes niveles y subniveles educativos. Creo que muchos de nosotros han pasado por esto, por esta alfabetización. Bien, también otra ley secundaria son los tratados o los instrumentos internacionales. He elegido la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes más el protocolo adicional del Tratado Internacional de los Derechos de Juventud, que lleva por título el Pacto Juvenil. Este instrumento jurídico puede abordarse desde dos perspectivas. La primera de ellas remite a la naturaleza del documento jurídico de pacto internacional, que se viene insertando en el concierto del derecho internacional de los derechos humanos que insta a los estados de la región a comprometerse con el respeto y la garantía de los derechos de todas las personas jóvenes. La segunda, por su parte, enfatiza el carácter práctico de instrumentos en tanto permite el conocimiento, el ejercicio y el disfrute pleno de todos los derechos por parte de las personas jóvenes. Teniendo en cuenta que entre los jóvenes de la región constan graves carencias y omisiones que afectan su formación integral al privarlas o limitarlas derechos como la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación, la vida social y política, la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la formación, la familia y vivienda, el deporte, la recreación y la cultura general. Todas esas son carencias que este pacto nos garantiza respetar estos derechos, ¿no?
El artículo 5 es un artículo que también elegí, me parece muy importante, el principio de la no discriminación. Ya hablamos anteriormente de esto, justamente en este pacto que hicieron el Ecuador y muchos países iberoamericanos, es donde se estableció en la Constitución el goce de derechos y libertades reconocidos a las jóvenes. En la presente convención no emite ninguna discriminación fundada ni en la raza, ni el color, origen nacional, la pertenencia o minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, actitudes físicas o la discapacidad. Nadie puede ser discriminado. Esto está en un tratado internacional y nuestro país lo ha reconocido en nuestra Constitución. Este tratado internacional se firmó en el año 2005 y entró en vigor el 1 de marzo del 2008. Bueno, hemos llegado a las conclusiones. Para mí, en el Ecuador se han implementado los gobiernos de turno una política estable para fomentar los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria, el cual ha incrementado favorablemente con programas de Mi Primer Empleo y Empleo Joven, lo que respecta a los aspectos en la situación laboral de los jóvenes. Como ya mencionamos anteriormente, muchos de nosotros ya han gozado de este Mi Primer Empleo, Empleo Joven. Pero sin embargo, he investigado y he sido parte de mi experiencia que existen problemas que aún se dificultan la correcta inserción de los jóvenes dentro del mercado laboral. Como por ejemplo, muchos de nosotros o de ellos no estaban conformes en donde se les ubicaron, ya que consideran que las tareas no iban acordes a las pasantías que aplicaron. Yo creo que a muchos de ustedes les puede haber pasado esto, ya que no van con sus conocimientos adquiridos en su formación académica. Las asociaciones donde nos han enviado muchas veces no toman en cuenta la formación ni la carrera en la que estamos y nos ponen a hacer tareas que realmente no van de acuerdo. Entonces yo considero que se tiene que trabajar mucho, el Estado tiene que trabajar mucho con esto y lo mismo las personas que están asociadas a esto. Entonces concluyo que en nuestro país se han implementado políticas laborales en el ámbito de la juventud y se han realizado muchos esfuerzos para poder incorporar a los jóvenes dentro del mercado laboral y brindarles las oportunidades, pero sin embargo no ha funcionado del todo. Pero creo que como jóvenes, y me dirijo a ustedes, creo que nos hace falta más involucrarnos en la participación como actores estratégicos, justamente como en este momento lo estamos haciendo nosotros los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, demostrando más intereses por estas políticas. Justamente este taller genera que las personas que no conocen, los jóvenes que no conozcan sus derechos, pues los conozcan y no se dejen privar de estos, ¿no? Asimismo, el gobierno yo creo que también debe de implementar nuevas estrategias y políticas. Justamente me encantaría que esto pase en todas las universidades. No sé si están utilizando esta metodología para hablar así con charlas con otros estudiantes. No sé si están en este momento haciendo eso, pero me parece que el gobierno tiene que implementar nuevas estrategias porque necesitamos involucrarnos mucho más como jóvenes, porque realmente la situación laboral en el país no es muy buena todavía, así que hay mucho que trabajar. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces, espero que este tema les haya sido de importancia para los que ya conocen el tema, porque aquí hay estudiantes de derecho y que haya sido para su retroalimentación y muchas gracias por haber estado conmigo. Entonces, antes de que se vayan, me gustaría que hagan una encuesta. Se las voy a enviar por el chat. Carlos. Les voy a enviar una encuesta. ¿Ya está la encuesta? Esta es la encuesta. Voy a abrirla. No la estoy compartiendo, ¿verdad? Ya lo puse para todo. ¿Sí ve la encuesta? ¿Sí se ve la encuesta? ¿Qué le sale?
Sí, sí, sí. Ya, ahí en la primera pregunta dice, ¿cuál es el nombre completo del capacitador? Ahí escriben mi nombre, Tuala Párraga Vanessa Estefanía. Ya en la segunda pregunta dice cuál es su correo electrónico, ahí va el suyo y en letras minúsculas. En cambio, el primero va en letras mayúsculas, o sea, el mío. Luego sí ya responden según sus opiniones y sus... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Cuando terminen de hacer la encuesta, me envían una captura, ¿sí? Sea por el grupo o sea por aquí, por el chat, por favor. No se olviden de poner mi nombre, Tuala Párraga Vanessa Estefanía, como capacitador. Y el resto ya son suyos. Mira, tu nombre. Solo están los dos nombres. No digo que si tu nombre sí lo ven en el chat. Ahí en el chat está mi nombre, pero lo tienen que poner primero los apellidos. Tuala Párraga Vanessa Estefanía. Su barrio de residencia es el lugar donde viven. Si vives en la Venus, Ciudad de la San Martín. No, es que dice, ¿cuál es su barrio de residencia? La Venus, ¿Y Parroquia, cuál es su barrio? San Martín. ¿Alguna pregunta me la pueden hacer, por favor? Prender el aire. Aire. No escuchan. ¿Qué somos? ¿Rural o urbano? Mujer, Urbano. urbano. Ajá, porque aquí ya viven las ciudades. Tú, baby.